Es un placer compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular hablando inglés. Hoy vamos a hablar inglés, o comenzamos a hablar inglés. Es una pena y no nos gusta anticiparnos así, de esa forma, pero anoche se pudo comprobar todas las hipótesis que este programa ha planteado desde el 19 de abril hasta hoy. 37 días diciéndole al país cuál es la realidad de la situación política de la República Dominicana. Quiero agradecer a toda la gente que anoche, todavía a las 11 de la noche, me estaba llamando. Quiero agradecerlo, porque así somos. Aquí el periódico El Día trae para nosotros, a nuestro juicio, lo que más se aproxima al discurso del presidente de la República. Nosotros no vamos a hacer anécdotas, como nunca caemos en ese error de hacer anécdotas con lo que un político dice. Nosotros vamos, como siempre, al juicio político de lo que ocurre. Aquí hemos visto cómo las relaciones públicas de sociólogos, de politólogos, de juristas se han ido de bruces. Todas las relaciones públicas de juristas constitucionales, todas las relaciones públicas de sociólogos, todas las relaciones públicas de politólogos se han ido de bruces, porque no están haciendo juicios mirando la realidad. El grave problema de este país en sus ciencias, en su servicio político, está en que la gente prefiere los medios de comunicación, prefiere las hojas de periódico y prefiere los platós de televisión o las cabinas de radio para hacer la política desde ahí. Y la política hay que hacerla pateando. Hay que hacerla pateando y estudiando, leyendo los libros, no de la gente que hace ideología política, sino de la gente que ha hecho ciencia política. La política no es como el negro, no pega con todo, no es verdad. Como un merengue que hay, que el negro pega con todo. No pega con todo. Y diciéndolo así, en forma gráfica. La política solo pega con la política y con el poder. Si usted no mira el poder, es imposible que usted haga juicios certeros en la política. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó el domingo? ¿Y qué pasó el sábado? Tan pronto salió la noticia con relación a la locución del presidente de la República. Eso es lo que tenemos que estar mirando hoy. Esa es la gran experiencia que tenemos hoy. Esos relacionistas públicos, o estos expertos, como suelen llamar los periódicos, en su afán y en su activismo del lenguaje, porque no es tan poco que han creado inteligencia, son grandes activistas del lenguaje. Todos esos juristas que ustedes ven hablando en los medios de comunicación son activistas del lenguaje. No son gente que piensan políticamente, ni piensan jurídicamente. No son pensadores jurídicos, ni son pensadores sociológicos. Obedecen a los periódicos que le pagan para hacer relaciones públicas de las fuerzas del poder. Por eso son tan famosos. Mucha fama, pero poca o ninguna inteligencia. Así le vamos a decir para comenzar. ¿Qué está pasando aquí? El poder político y social ha cooptado al partido que tiene el control posicional en el Estado Dominicano. El poder posicional
del Estado dominicano. Repito, el poder político y social equivocado, pasando por alto la realidad de ese partido, ha cooptado al partido, o sea, ha raptado en forma compulsiva al partido que tiene el control del poder posicional del Estado dominicano. Para explicarlo bien, ¿qué ha hecho ese poder político el poder político y social al raptar al Partido de la Liberación Dominicana? Perder de vista lo que hemos dicho en este programa. Tenemos hoy un PLD, un partido, una organización con dos centros. Ayer oía al presidente en funciones del PRM, a Orlando Jorge Mera, hablar de bicefalia, de dos cabezas. No es un cuerpo, Orlando. El PLD no es un cuerpo. No se puede hablar de dos cabezas, porque es el poder. Y el poder es un ente cultural. No tiene esencia, Orlando Jorge. El poder, la gran equivocación es creernos que el poder actúa como un ser humano. Y entonces queremos moralizarlo o queremos judicializarlo, como si pudiésemos apresar el poder, como si pudiésemos darle normas de comportamiento al poder. El poder es un ente cultural, no es un ente natural. El poder lo único que tiene es historia. Un ente natural es el agua, el aire, la leche, esos son entes. Pero el poder es un ente cultural, no tiene esencia. Y queremos ponerle esencias al poder. Queremos vestirlo, queremos ponerle cuerpo. Ese poder que no es Danilo Medina, que no es el Estado dominicano, que no es de nadie, pasó por alto las fuerzas de la reelección, creyeron que era el PLD de Leonel Fernández solo, o el PLD de Danilo Medina solo. Y no es así. El PLD hoy es una elipse, no es un cuerpo, no es una bicefalia. Es una elipse con dos centros, en cuyo campo de poder se mueven fuerzas, que se entienda, eso lo dijimos, y que esa reunión lo que iba a hacer era delimitar, deslindar, esa reunión del comité político, esos dos campos de fuerza dentro del PLD. El poder político no ha visto esa realidad. Todo movimiento en esa elipse, en ese campo de fuerza, está pautado por ecuaciones internas o ecuaciones locales y ecuaciones externas, que son, para decirlo en lenguaje de la física, porque eso es lo grande de este asunto. Esas ecuaciones locales son ¿qué cosa? Si lo vamos a mirar desde la física, las ecuaciones locales son la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Para explicarlo desde la física, porque es más cómodo, cada movimiento de cualquier fuerza dentro del PLD está pautado por el comportamiento de esos dos factores, de esas dos ecuaciones, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética, fuerza centrífuga y fuerzas centrípetas. ¿Qué ha hecho el poder político y social con la reelección? Individualizarla. Esa individualización, un error garrafal. Por eso ayer hablábamos
que el poder había descuidado la realidad del poder, de su propia esencia, de su propia condición. Lo decíamos ayer, que habían pasado por alto la pendiente peligrosa, porque individualizar la reelección rompe los viejos vínculos del PLD. El mejor ejemplo para darse cuenta que Danilo Medina y su reelección han roto los viejos vínculos del PLD es ver a José Ramón Peralta y a José Miguel González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional, hablando del PLD. Para el otro, no ha roto sus viejos vínculos. ¿Quiénes hablan por él en los convocados? Hablan Franklin Almeida y Rafael Alburquerque. Él no ha roto los viejos vínculos. Danilo sí, porque él ha individualizado, y el grupo de poder que le quiere ha individualizado la reelección. ¿Cómo la individualizan? Desde el mismo momento que se encarama, que llega al poder Danilo Medina. ¿Qué hace? La individualiza. La marca por la derrota de Leonel Fernández, por el asedio a Leonel Fernández, el acorralamiento a Leonel Fernández que inicia Temístocles Montaz denunciando un déficit fiscal de 187,000 millones de pesos para que Danilo Medina gane las elecciones. Desde ahí hasta alquilar a Quirino Ernesto Paulino Castillo ha sido la individualización de la reelección. En ese campo de fuerza, pautado por la fuerza gravitatoria y por la fuerza electromagnética que debe tener el PLD hoy, esa elipse con dos centros, desde ahí se ha planteado la suma cero. Una suma cero, que lo que gana Danilo lo pierde Leonel. Esa ha sido la lógica, contrario a la realidad del propio partido, de la propia organización, porque la organización no responde a esa ecuación. La ecuación interna del PLD no es consona, tiene una rima, no tiene una rima consonante. Creer eso, como se lo advertimos, creer eso es el gran error del poder político y social con el PLD. Creyeron que habían aniquilado el otro centro de gravedad. Creyeron eso. No es verdad. Paralizó el país ayer. Obligó al presidente Danilo Medina a convocar a una reunión a miembros del comité político, convocar a la presidenta del Senado para cambiar la rutina, el orden de la sesión de pasado mañana o de mañana para hacerla en forma precipitada hoy a las 4 de la tarde. Ese comportamiento, el comportamiento de las fuerzas del poder están pautados por esas dos fuerzas, la gravedad y la electromagnética. ¿Qué requieren esas dos fuerzas para que puedan actuar dentro de un mismo cuerpo, dentro de una misma organización? Necesitan primero un clima de confianza mutua. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Por qué cuando estamos en cualquier lugar no nos caemos en la tierra? Por las fuerzas que estamos diciendo, esas dos ecuaciones. La ecuación que tiene que ver con la gravedad y la ecuación que tiene que ver con la fuerza electromagnética. Eso es lo que los mantiene vinculados. Eso es lo que nos mantiene vinculados y que podamos hacer todo lo que hacemos en la tierra. Es lo que permite que las aves vuelen y no se pierdan, que un gato salga de su casa y vuelva nuevamente. Usted puede salir con un gato 8 o 9 kilómetros, con un perro 8 o 9 kilómetros de su casa, lo suelta y él vuelve por la fuerza electromagnética. Eso es lo que dirige, eso es lo que orienta a las aves y a los animales.
Por eso saben cuándo va a temblar la tierra primero que nadie. Entonces, la situación que tenemos hoy es que ese clima de confianza mutua, ese comportamiento que requieren esas dos fuerzas, que obligan esas dos fuerzas, dentro de esa elipse, dentro de la elipse que es el PLD hoy, obligan a un clima de confianza mutua, en un ambiente emocional equilibrado. La individualización de la reelección ha roto el clima de confianza mutua y también ha roto el equilibrio emocional de ese partido. El poder político y social no ha visto eso. Ese clima emocional que se expresó ayer, esa parálisis del país, la semana pasada hablábamos de que nunca en una organización la inteligencia social, el capital social de esa organización nunca es la suma de todos sus miembros. Hay seres humanos que marcan tendencia dentro de organizaciones. Por eso usted tiene un Peña Gómez eterno en el PRD y en todos los partidos que se han desprendido de esa organización política. Usted tiene un Peña Gómez trascendiendo, un Joaquín Balaguer, tiene un Juan Bosch, trascendiendo los límites de la realidad. ¿Por qué? Por esa inteligencia social. Un partido con 15,000 miembros en el 96 y se convierte en el partido más grande de América, con más tiempo en el poder en América en los últimos 20 o 25 años. No es obra de toda la organización, es obra de personas, de líderes que han marcado la tendencia de esa organización. Y eso usted no lo puede romper de la noche a la mañana. No hablo de asuntos morales. No hablo de asuntos morales. No hablo de asuntos de sociología, de esa sociología barata que usted está acostumbrado. No hablo de asuntos jurídicos. Hablo de política pura y dura. Hay una realidad en el PLD, que la individualización de Danilo Medina ha roto el vínculo, los vínculos viejos de ese partido. Anoche vi lamentablemente, para que ustedes entiendan hasta dónde hemos llegado, a José Joaquín Vidó Medina, una persona que a mí me ha tocado, esa conducta de la noche me ha tocado muy profundamente. Ver a José Joaquín Vidó Medina insultar a periodistas y empujar periodistas saliendo del palacio, le decía a ustedes cómo y el ambiente que se había creado en el Palacio Nacional con el discurso del presidente Fernández. No es un asunto de que sea inaceptable. La alocución del presidente no es ni una alocución jurídica, ni es una alocución legal. Que se sepa. Que se sepa. Lo que hizo el presidente Fernández fue novelar jurídica, legal y constitucionalmente lo que políticamente él está pensando. Eso fue lo que hizo Leonel Fernández. La excusa para mostrar su posición, no la de él, la de las fuerzas políticas que no están de acuerdo con la reelección, las fuerzas del poder político y social que no están de acuerdo con la reelección. No en vano, el primer empresario que llega anoche a la Fundación Global es Juan Vicini. Para que se entienda. Danilo está con José Miguel González Cuadra y José Ramón Peralta. Llega donde Leonel Fernández, Juan Vicini, donde Leonel Fernández no está negociando. Miren el descaro de Danilo Medina. Miren el descaro de los reeleccionistas, que mandan a un comerciante a negociar asuntos políticos. Leonel Fernández no mandó a Juan Vicini a la comisión, mandó a Franklin Almeida y mandó a Rafael Alburquerque. Sus viejos vínculos. Sus viejos vínculos. Querer individualizar la reelección, el poder político dentro del PLD, cuando la realidad del PLD no es la realidad de hace
2 años, ni 3 años, ni 4 años. Hay otra realidad. Hay un nuevo modelo de poder a lo interno del PLD. Eso lo estamos diciendo. Hoy la realidad nos está dando la razón, que es lo que nos gusta. Este es un programa político, este no es un programa moral, ni es un programa sociológico. Este no es un programa de eso, ni un programa periodístico. Este es un programa político. Y eso es lo que hacemos. Aquí, hoy, no es que la reelección sea inaceptable, no es que el proyecto de reforma sea inaceptable, como dice el periódico, que es lo que más cercano está a la realidad. Es inaceptable no para Leonel, es inaceptable para las fuerzas del poder político y social que son antireeleccionistas. El discurso no es más que la excusa, la coartada, la treta de esas fuerzas para mostrarle al país la fuerza que ellos tienen. Eso es lo que ha hecho ayer Leonel Fernández. Esta tarde, hablo ahora por la mañana del tema del líder político. Esta tarde hablaré igual que ayer del presidente del PLD. ¿Dónde está la confianza? Él mismo lo dijo anoche. Él lo dijo anoche. Y esa expresión de José Martí, traten de leerla. No el Salmo 23, porque el Salmo 23 es ornamento del discurso. Es puro ornamento. Traten de leer la expresión de José Martí. José Martí es el mártir de la independencia cubana, no el héroe, el mártir de la independencia cubana. Es quien acuña la frase que cuando Máximo Gómez le pregunta ¿y con qué contamos cuando liberemos a Cuba? Él le dijo con la ingratitud. Eso expresó José Martí a Máximo Gómez. ¿Con qué contamos cuando liberemos a Cuba del yugo español? José Martí le contestó a Máximo Gómez, el nuestro, el de Baní, le contestó que con la ingratitud. No fue lo que usó anoche. Su hijo sí dijo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Dijo su hijo el 19 de abril. Él no usó el cría cuervos. Ahora hay que hablar inglés. Y fue lo que dijimos ayer. No es verdad que con el discurso del presidente Fernández, como decían muchos periódicos, se iba a decidir la situación del PLD. No es verdad. Eso es un asunto de lucha de poder. Y estamos diciendo en qué condiciones se está dando esa lucha de poder en un escenario, en un lugar de hostilidades. Esa lucha de poder se está dando en el PLD porque es el partido, la organización que tiene el poder posicional de administrar el Estado Dominicano. No tiene el poder político sobre el Estado Dominicano. Entiendan esa diferencia que estoy haciendo. Danilo Medina tiene poder posicional, no tiene poder político sobre el Estado Dominicano. El poder político sobre el Estado Dominicano está en otro lugar y ustedes lo están viendo hoy en la realidad. Lo hemos dicho muchas veces y mucha gente no entiende cuando hablamos. Hoy quise hacerlo así. Esta semana dará mucho de sí con relación a esto. Vamos a seguir ahora hablando inglés. Señores, dice el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
CODIA realiza evaluación técnica del Darío Contreras. Eso dice el presidente de CODIA. Nosotros descartamos al CODIA para ninguna investigación, ninguna auditoría, ni forense, ni patológica, de nada en este país. Ni patología ingenieril, ni tampoco patología civil puede determinar, ni ninguna investigación, ni ninguna auditoría a nivel civil. Está facultado el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, porque ellos son parte del problema. Y mírenlo aquí, el periódico El Nacional de ayer. CODIA pide participación en presupuestos de obra. Una institución que está buscando contratas, que su presidente anda buscando contratas en el gobierno, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en obras públicas, en las empresas que construyen. Un presidente en esas condiciones puede evaluar lo que pasa en una obra. Está condicionado por su necesidad, por sus deseos, por lo que él quiere. El CODIA dejó de ser un organismo asesor del Estado Dominicano hace muchos años. Hace muchos años que el CODIA es parte de todos los daños, todas las atrocidades, todos los desmanes que a nivel de construcción se han cometido en este país. El CODIA es el gran cómplice, la gran contumacia es de CODIA. Hoy está diciendo esto el periódico Diario Libre. Esto lo dice hoy Diario Libre. ¿Qué tiene doña Altagracia Guzmán Marcelino o el mismo CODIA que decirle a eso que está diciendo hoy? El Hospital Darío Contreras, los niños en el Hospital Darío Contreras, los niños sufren las consecuencias de las precariedades. ¿Qué tienen que decirle al país quienes construyeron, quienes remodelaron aquel centro hospitalario? ¿Qué tienen que decirle al país? ¿Qué tiene el CODIA que decirle al país de esa realidad de la gente? ¿Qué tiene que decirle el CODIA al doctor Lafontaine? Que lo cancelan porque advierte las fallas, las pifias que hay ahí. Su pago, él es el culpable de lo que está pasando y hay que cancelarlo. Lo cancela Altagracia Guzmán Marcelino por decir las atrocidades que allí se cometieron. Por decirla, él es el culpable de lo que allí pasó y le cancelan. Igual que a la que estaba en el Robert Reed. ¿Qué hicieron en el Robert Reed con las muertes de los niños? Cancelan a la directora, ella es la culpable. El doctor Lafontaine es el culpable de lo que pasó en el Darío Contreras. A él se le canceló por decir lo que había, por denunciar el robo. No que le cancelaron porque él era ladrón, no, porque él dijo que era un robo. En este gobierno, decir eso, decir que hay un ladrón, es el culpable es quien lo dice. El culpable es quien lo dice. Que aquí se está robando como nunca en las construcciones del Estado. Culpable es quien lo dice. Que aquí se roba como nunca en las construcciones del Estado. Culpable es quien lo dice. Por eso CODIA es el mejor para ir a evaluar. Porque es un nido de ladrones también el CODIA.
porque el CODI es un nido de ladrones. El CODI no tiene un Cristian Maluf, no tiene un Polón Muñoz, no tiene un Caíto Javier Castillo al frente, no tiene un Leopoldo Espaillat Nanita al frente. Ese es el problema. Que los roles se han invertido en el país. Que primero están los ladrones. Todos los ladrones están primero en este país, en la República Dominicana. Todos los ladrones están primero. Mientras más ladrón, mucho más delante. Por eso el intermediario entre Danilo y Leonel es José Miguel González Cuadra. Permítanme cambiar de tema. No tenemos a Chucky hoy porque el tiempo está corto. Decía el periódico Diario Libre en su de buena tinta ayer, decía Diario Libre en su de buena tinta, o sea, el editorial de contraportada, que la República Dominicana es un santuario de extraditables. Lo hacía como pregunta. Aquí está. Nosotros decimos que sí, pero no desde la óptica de Diario Libre. Somos un santuario de extraditables, pero no por lo que han venido, como ellos quieren plantearlo, no por Quirino, por Marconi, ni por Quirino ni por Marconi. La República Dominicana es un santuario de extraditables. Quiero decirle eso al periódico Diario Libre. Ni por Quirino, ni por Marconi, ni por ninguno de los narcotraficantes condenados y extraditados de Estados Unidos y que han regresado al país. Que a propósito, en su cuenta de Twitter, el señor Quirino dijo que recibió todo el apoyo cuando él llegó al aeropuerto de aquí, del gobierno dominicano, del Palacio Nacional. Eso lo dijo él. Nosotros no somos un santuario de extraditables por quienes han pagado su condena y han regresado al país. Somos un santuario de extraditables por lo que aquí ocurre hoy. Ayer vimos un mensaje, una noticia de más muertes en Moca y Santiago. Y ayer en la tarde tratábamos aquí el tema de la violencia en Santiago y en Moca. Y ayer hubo 2 muertes más. En Moca, los comunitarios están hablando de que en los últimos 21 días llevan 17 muertes violentas por la violencia, la criminalidad y la delincuencia. ¿Qué está pasando? Que en esta política, que es lo que debería estar señalando el periódico Diario Libre, si se respetara, pero como el Diario Libre, sus ejecutivos son parte de este problema, no pueden tratarlo desde la óptica que nosotros lo estamos planteando, desde las soluciones. ¿Por qué Diario Libre no le dice al país que todas estas muertes de civiles, de policías y de militares la está poniendo la sociedad dominicana? Toda esta angustia, todo este sufrimiento, todo este terror, todo este miedo que produce la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada, la está poniendo la población dominicana y la sociedad dominicana. Y que quienes están beneficiando, los grandes beneficiarios de esta ola de violencia, criminalidad y delincuencia organizada,
no son asuntos de extraditables. Quienes la están ganando son los bancos, los grandes negocios y los grandes comercios que prestan sus infraestructuras para los bienes que produce esta ola de violencia, criminalidad y delincuencia. Se queda en la banca, se queda en las empresas, se queda en los comercios dominicanos. No es Quirino, ni es Maconi, ni es Toño Leña el problema. El problema es que esta delincuencia, esta violencia y esta criminalidad organizada está dejando grandes beneficios, grandes dividendos en la banca dominicana, grandes dividendos en las empresas dominicanas, en el sector privado. Que los muertos lo pone la sociedad, como siempre. Que quien está socializando los beneficios de la banca, los beneficios de las empresas, los beneficios de los grandes comercios, quien lo está socializando, quien lo está sufriendo, es la sociedad dominicana. Los 15.000, 17.000 millones de dólares que se están moviendo aquí en el narcotráfico se quedan en los bancos, se quedan en las empresas. Miren todas esas torres que hay por ahí. Las hacen en Guachupita, las hacen en Gualey. No, Moca, Santiago, los barrios del país son quienes están poniendo los muertos que esta operatividad, que esta actividad delictiva y esta actividad criminal está produciendo en el país. Pero ¿quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el dinero? ¿Cómo entra la droga a la República Dominicana? ¿En bicicleta? ¿En motores? ¿En pasola? Entra en aviones, en lanchas, en yates, en barcos. Eso lo tienen los pobres. Entra por los aeropuertos, por los puertos del país. Tienen los pobres, tiene la sociedad el control de los puertos, aeropuertos, de los yates, de las lanchas. Tienen los pobres el control de eso. El dinero que mueve la droga, las armas que mueve la droga, ¿se fabrican dónde? En Guachupita, en Gualey, en Pekín, en Santiago, en Cienfuegos. Lo que compran las grandes empresas, los bancos que financian todas estas torres que tenemos en la capital. La Torre Paradise, donde Figueroa Agosto compró. ¿Qué banco le dio los cheques? ¿Cumplió con la ley el banco? Lo que estamos viendo hoy con el caso Peravia, hoy aparece un serbio ligado a los Dream Casinos, este serbio, vinculado a Dream Casino, el escándalo de los casinos y del Banco Peravia. Está lejos eso de lo que hemos dicho en este programa con el Banco Peravia. El Banco Peravia es muchas cosas. No son 1.400 millones de pesos. El Banco Peravia movió miles de millones de dólares del narcotráfico venezolano. Y hemos hablado de Diego Salazar, hemos hablado de Hugo Carvajal y de Lemsi Salazar, aquí en República Dominicana. Todo ese dinero no se movió en Guachupita, ni en Pekín, ni en Gualey. En Gualey se ponen los muertos, sean civiles o militares o policías. Esos 20 y tantos policías que ha cobrado la violencia y la delincuencia, hoy lo está poniendo la policía, lo está poniendo la gente pobre. Pero los beneficios, la riqueza que está produciendo la violencia, la criminalidad y la delincuencia está en los bancos, está en las grandes empresas de este país, que son las que tienen los controles para que esa droga entre a la República Dominicana. Permítame cambiar de tema. Santiago de los Caballeros, que dijo a Hermanas Mirabal, que dijo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho: yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana.
Dominicana. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Hoy la Comisión de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda le da a usted un chiste. Deuda pública no financiera baja 4.9% en primer trimestre. Y miren hoy lo que está haciendo el gobierno. Cámara de Diputados estudia préstamo por 150 millones de dólares. El comentario anterior entra dentro de esto. Toda esta deuda la estamos pagando nosotros. Toda esta deuda irresponsable la estamos pagando nosotros. El gobierno disfruta, dilapida toda esta deuda y los costos y costes de ella caen sobre toda la sociedad dominicana. Es eso lo que tiene al país en la situación acogotante en que está la finanza, la economía y la moneda dominicana. Todas las urgencias que ustedes tienen en sus hogares, financieras, monetarias y económicas, están íntimamente ligadas a esta irresponsabilidad del gobierno del presidente Medina. Todas las urgencias, todas las emergencias financieras, económicas que tiene el país hoy, que no podamos tener un salario competente, el mero hecho de que no podamos tener un salario competente, ni un empleo competente, se debe a esto. Se debe a este abuso. Se debe a este abuso. Oí a la señora Altagracia Paulino hablar de que el aumento es pírrico, la del Proconsumidor, irresponsable. El aumento es pírrico para el sector privado. Y para el sector público, ¿qué pasa con él, doña Altagracia? ¿Qué usted tiene que decir del sector público? ¿Por qué se puede endeudar un país con 17.000, 18.000 millones de dólares en 32 meses? Y no se puede tener una competencia en esa economía, en ese país. ¿Por qué no es competente la economía? Es lo que usted tiene que preguntarle al país. Aquí los empresarios no aguantan más. Ese aumento del 14% es un enorme sacrificio para el sector privado. Un enorme sacrificio para el sector privado. Y un sacrificio social para la empleomanía que está por encima del salario mínimo. Porque esa empleomanía que está en el sector privado, que está por encima del salario mínimo, va a tener que pagar las consecuencias de los aumentos de precio que va a generar ese aumento de salario. Y a ellos no le toca aumento de salario. Este esquema injusto, desproporcionado, esta basura económica que tenemos hoy como economía, que lo único que produce son lastres. Los valores agregados de esta economía son lastres, son escombros. ¿Dónde está la renta básica de las empresas? ¿Dónde está la renta variable de las empresas dominicanas hoy? Que lo diga el ministro de Hacienda. Que me diga el ministro de Hacienda o el del
centro de exportación e inversión de la República Dominicana, que vive hablando muchísimo disparate. Que le diga al país dónde están las iniciativas gubernamentales que generan una mejor renta variable y una mejor renta básica para las empresas dominicanas. Que me lo digan. Que lo digan dónde está la expansión, las posibilidades de expansión de las empresas dominicanas. ¿Dónde está la expansión de la empresa nacional? Aquí es PISA. Franquicias internacionales son las que están caminando en la economía. Busquen las telecomunicaciones, busquen una empresa nacional que esté respaldada por el Estado Dominicano a nivel de café, cacao, el agua, a nivel de la salud, a nivel de laboratorios. Ahí tiene Cuba patentizados, Cuba, el Estado cubano, patentizados hasta para cáncer de pulmón. Investigaciones hasta para cáncer de pulmón. Con éxito. Tecnología, biotecnología, desarrollo de biotecnología en Cuba. Y Cuba no dilapida en 32 meses 20.000 millones de dólares. Cuba no lo hace. Cuba no vota, no tira no mete en los bolsillos de funcionarios públicos 18.000 millones de dólares en deuda. Eso no lo hace Cuba. Y Cuba está produciendo medicamentos, biotecnología de alto nivel. Y no dispone del presupuesto que nosotros tenemos. Que se entienda. Y este es un país endeudado y aniquilado por un gobierno irresponsable. Permítame entrar en el último tema de hoy. Dice la doctora Elena Villella de Paliza, la presidenta de Educa, que miremos a Chile para el sistema de enseñanza nuestro. Educa sugiere mirar modelo educativo chileno. Nosotros lo que quisiéramos es que las instituciones como Educa dejaran de buscar fuera lo que resolverá los problemas internos nuestros. ¿Por qué no dice doña Elena que miremos a Pedro Enrique Ureña? ¿Por qué no dice doña Elena Villella de París que miremos a Salomé Ureña? Que miremos a Hostos. ¿Por qué no es mejor mirar a Hostos? Mirar a Pedro Enrique Ureña, el modelo educativo que Pedro Enrique Ureña impuso en Argentina y en México. ¿Por qué no mirar a Pedro Enrique Ureña? Y el modelo educativo que tiene Argentina y que tiene México tiene mucho que ver con Pedro Enrique Ureña. Lo que pasa es que este país ha llegado a los peores niveles en su liderato social y su liderato político. Nosotros no tenemos que mirar a Chile en nuestro sistema de enseñanza. Tenemos que mirar a la República Dominicana. Lo que ha hecho la República Dominicana en su sistema de enseñanza, desde los dominicos hasta hoy. Desde Hostos hasta hoy. Desde el padre Castellano hasta hoy. Desde Sánchez Valverde hasta hoy. Es que tenemos que mirar.
Pero aquí no se quiere jugar a la historia. Aquí se quiere jugar a la memoria. Y a la memoria ideológica con todos los temas. No a la historia como ciencia, sino a la memoria ideológica. ¿Por qué no nos vamos a la historia de la educación dominicana? Para que vean lo que tenemos ahí. En la educación dominicana, en el maestro dominicano, tanto público como privado, un colegio San Luis Gonzaga, un colegio Santa Teresita, que están ahí, el colegio del apostolado, el Santa Rita y el San Rafael de San Cristóbal, el Divina Pastora en Barahona. Vayan a La Vega para que vean qué maestros dominicanos han hecho, lo que han hecho en Santiago, lo que han hecho en El Ceibo, los maestros dominicanos, lo que han hecho en Higüey, los maestros dominicanos, lo que han hecho en Atomayor, los maestros dominicanos, lo que han hecho en Duvergé, en Barahona, los maestros dominicanos, en Mao, en Montecristi, en Dajabón, lo que han hecho los maestros dominicanos en Montecristi, en Dajabón, para formar las lumbreras que tenemos hoy en la República Dominicana. El doctor César Mella no se formó en Chile. El doctor César Mella no se formó en Chile. Los picos, el doctor Silvier no se formó en Chile. Los picos académicos que tiene la República Dominicana no se formaron en ninguna escuela extranjera. Federico Enrique Grateró no se formó en ninguna escuela extranjera. Los grandes pensadores de este país no se formaron en escuelas extranjeras. Rafael Peralta Romero, que da gusto leerle, Diógenes Céspedes, no se formó en una escuela extranjera. La gente que piensa de este país no se formó en escuelas extranjeras, se formó en la escuela dominicana. Es esa escuela la que tenemos que volver a recuperar, esa escuela dominicana en la que nos formamos muchísima gente en este país, que viajamos, sí, viajamos después ya de estar formados, a hacer cursos de especialización y esas cosas. Pero nosotros nos formamos en esta escuela, en la escuela dominicana, sentados en pupitres de 2 personas. Me dice Elvin que tengo que separarme de ustedes. No nos formamos en butaca. Nos sentábamos en pupitres de 2 personas y hasta de 3 muchas veces. Doña Ibelice no se formó fuera de este país, doña Ibelice Prats. Hugo Tolentino no se formó fuera de este país. La gente que piensa en esta nación no se formó fuera, se formó en las escuelas nuestras y en las escuelas públicas. Me dice Elvin que tengo que separarme. Estoy muy encantado de estar con ustedes. Podemos sufrir un poco esta tarde. No es una obligación, pero si ustedes quieren podemos sufrir a las 5 de la tarde otra vez.